porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yara Ñe, nuestro curso bíblico de todos los días, y estamos reflexionando este libro tan interesante, tan importante, que es el libro de Levítico. Nosotros hoy queremos continuar, sobre todo en una explicación un poquitito más profunda sobre el capítulo 19. Habíamos quedado en los versículos 9 y 10. Escuchemos un poco lo que nos dice la palabra de Dios en estos versículos. En el momento de recoger la cosecha, nos va a hablar entonces sobre la mies. No cegarás todo el campo hasta sus bordes, ni volverás a buscar las espigas que queden. No sacarás hasta el último racimo de tu viña, ni recogerás los frutos caídos, sino que los dejarás para el pobre y el extranjero. Yo soy el Señor tu Dios. Ya decimos y ya entendemos que siempre al final de estas prescripciones nos dicen yo soy el Señor tu Dios. Es como para acentuar y fortalecer una acción más bien social, ¿verdad? Pero que proviene de parte de ¿quién? Proviene de parte de Dios. Es una obligación moral entonces esto, porque cuando es el Señor el que te está exigiendo, el Señor el que te está pidiendo, es lo que nosotros hoy le llamamos la responsabilidad social. Responsabilidad social. Es un corazón abierto, es la generosidad, ¿verdad? ¿Hacia quién? Hacia la sociedad. No nos olvidemos, ¿verdad?, que es importante el aspecto social porque nosotros somos cajal, somos comunidad, somos iglesia es iseupea, ¿verdad? Y viste que es la generosidad. ¿Qué es lo que nos trae un mundo capitalista o un mundo que de cierta manera insiste mucho en el aspecto personal simplemente? Nos está hablando de que el aspecto personal quede de lado, porque la palabra de Dios primero siempre ¿a dónde apunta? Apunta a vos, es decir, vamos a decir así, en una responsabilidad personal. Cada uno es responsable ante el Señor, de su propia vida, de sus propias acciones. Pero lo que la palabra de Dios nos dice es, sistema capitalista, vamos a decir, o sea, vos en primer lugar, que tenés que organizarte, que tenés que ver, que tenés que mirar tus empresas, tus actividades, tus obras, pero yo y Dios, ¿verdad? Ese es el primer elemento. Pero no tenés que quedarte ahí, como las dos piernas. El aspecto individual, el aspecto personal, ahora dice, ¿para qué cosa? El para qué es muy importante. Los dos van unidos. Porque si yo miro un aspecto socialista, un aspecto incluso algunas veces que se le llama comunista, verdaderamente cualquiera de los dos están mal. Cualquiera de los dos, cualquiera de los dos. Porque el capitalista se encierra en sí mismo si no tiene ese corazón generoso de la responsabilidad social. Lo que la Biblia te está hablando es unir estos dos elementos, unir. Entonces, en ese corazón generoso, abierto, lo que procura es el bien de la comunidad. Si yo trabajo bien, si tengo una empresa, no es para explotar al otro y aprovecharme del otro. La Biblia no te dice eso absolutamente. Te dice que con el sudor de tu frente ganarás el pan, etcétera, todo lo que quieras, pero eso tiene que estar abierto siempre también a la comunidad. O sea, que es el equilibrio, la Biblia. Dios siempre busca el equilibrio. Dios busca el equilibrio. Eso es lo que quiere de nosotros. Vea entonces la conversión, porque está ñande ña acumular la riqueza, ñande ña pensar y potar ñande más adelante, ya yo copar la plata, ña circular, y ciertamente que después entonces hay una recesión también en todo sentido. Hablamos no solamente de una recesión económica, sino que una recesión también de una vida
espiritual, podemos decir. Si vos sos egoísta en tu vida espiritual, en tu vida gente, se hañan de yarabe, se andas a oír la tupaope, yo no me congrego, yo no miro las necesidades de la gente. Entonces quiere decir que vos no estás dando ese granito de arena espiritualmente para que crezca esa sociedad. No, pero yo soy bueno, apitante se lo vas a hacer bueno. Jamás dice la hace bueno. La hace bueno que dice entonces compartir, dar ese granito, construir, poner tu granito de arena. La nene de Moino entonces quiere decir que vos estás viviendo en un sistema espiritual también capitalista. Yo y Dios, yo, Dios nos habla, nos llama entonces siempre hacia el bien común, hacia el bien de la eclesia. Siempre nuestra vida, siempre nuestros proyectos, aquello que nosotros llegamos a conquistar, se abren a la sociedad, se abren a nuestra comunidad. Y por eso este capítulo, ya lee 1 y 2 y 3 y 4 veces, no sé cuántas veces tenemos que leer hasta que entre. Estoy que peña pero tú lleva. Hayay kwa, hayay shamba, epa peñan de yara la jirure añande. Chico que hañe con un grupo, ¿verdad? De gente así ya jubilada, ¿verdad? Que tienen su sueldito. En la gente y ahí lo recibía, pero en fin, tienen un sueldito. Pero es interesante porque ellos me decían, y nosotros nos juntamos en nuestro grupo de WhatsApp y justamente ahí juntos decidimos aportar algo, dice, para alguna necesidad del barrio o de algunas familias necesitadas o algunas entidades. Bueno, esperemos que un poquitito para que nuestros programas también puedan seguir, ¿verdad? O sea, por lo menos compartiendo, reflexionando, entendiendo lo que el Señor nos pide. Sí, país. Bueno, vamos a ver. Pero lo interesante que le estoy diciendo es eso, ¿verdad? El yo personal que asume una responsabilidad. Y entonces dice, bueno, yo tengo esto, pero veo que hay necesidades. Ciertamente que no tiene que ser simplemente un amén deja la otro y cojina Pepe pidiendo limosna. ¿Por qué el judío muchas veces nosotros en los chistes decimos que son así muy exigentes, son en el sentido económico, y yo pues y cuay, no sé, todo lo que vos quieras? En realidad es que el pensamiento y el chip de lo que ellos leen y entienden en la Biblia es muy interesante porque dice, yo te voy a ayudar, yo te voy a pasar la mano, voy a caminar contigo. Ella es la pesante me ande. No es cuestión de dar el pescado, sino que enseñar a pescar. Y por eso le exigen, sos mi hermano y te voy a ayudar y verdaderamente vamos adelante. Pero deja pereye putazón, dendica tú y la haré continuar ahí, bebejina, porque también es tu responsabilidad. Vos que decís que sos pobre, estás muy bien, soy pobre, pero ahora te voy a ayudar y vamos a ayudarnos como comunidad. Fíjense que el Nuevo Testamento da un paso mucho más interesante aún. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 45, ¿verdad? En adelante, ¿verdad? Como 42 en adelante, ¿verdad? Cuando te está hablando de esa comunidad que comparte, esa comunidad que dice que vendía todo lo que tenía y ponía a disposición de los apóstoles y nadie pasaba necesidad. Pero no piensen que ese es simplemente un estilo comunista o socialista, sino que antes que nada es un estilo de responsabilidad personal, social, que después se abre hacia los demás. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Mujer virtuosa de corazón sencillo, de sonrisa dulce, fruto del amor, que anunciaba con ternura y alegría, tan piadosa, tan apasionada, testigo y cómplice de Cristo, libre y vencedora en Cristo. Gracias
No cabe duda de que Francisco siente una especial devoción por la emperatriz de las Américas, a la que honra cada 12 de diciembre presidiendo una misa en la Basílica de San Pedro. En su homilía, el Papa dijo que al ver a la Virgen de Guadalupe piensa en 3 cualidades fundamentales de ella: es mujer, es madre y es mestiza. Explicó que María, como madre, no buscó nada para sí misma, sino que fue discípula fiel de su Hijo. Discípula, fiel a su Maestro, que es su Hijo, el único Redentor. Jamás quiso para sí tomar algo de su Hijo. Jamás se presentó como corredentora. No, discípula. Recordó que María es madre de todos los pueblos y también de la Iglesia, que es femenina. Por eso habló del papel de las mujeres en la Iglesia. No podemos pensar la Iglesia sin este principio mariano que se extiende. Cuando buscamos el papel de la mujer en la Iglesia, podemos ir por la vía de la funcionalidad, porque la mujer tiene funciones que cumplir en la Iglesia. Pero eso nos deja a mitad camino. La mujer en la Iglesia va más allá, con ese principio mariano que maternaliza a la Iglesia y la transforma en la Santa Madre Iglesia. Ante un gran grupo de peregrinos mexicanos presentes en la Basílica, Francisco dijo que la Virgen de Guadalupe se presentó a Juan Diego porque quiso hacer que toda la humanidad fuera mestiza. Se nos quiso mestiza. Se mestizó. Pero no solo con el Juan Dieguito, con el pueblo. Se mestizó para ser madre de todos, se mestizó con la humanidad. ¿Por qué? Porque ella mestizó a Dios. Y ese es el gran misterio. María Madre mestiza a Dios. Verdadero Dios y verdadero hombre en su Hijo. Antes de concluir la ceremonia, el cardenal Marc Ouellet, presidente de la Comisión Pontificia para América Latina, felicitó al Papa, que cumple 50 años como sacerdote. No todos logran entender plenamente el alcance de sus gestos, palabras y decisiones, pero le puedo asegurar que el pueblo de Dios que camina en la fe se siente animado y consolado por su ejemplo y su magisterio. Como es tradicional en esta jornada, no faltó el canto de la guadalupana. Por 6º año consecutivo, Francisco presidió esta ceremonia en honor a la Virgen de Guadalupe, una tradición que comenzó Benedicto XVI en el año 2011. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac. Fundación Ñandeyarañe te invita a la cena anual, miércoles 18 de diciembre, 21 horas. Residencia de la familia Jiménez. Dirección: Saavedra 1765 entre Bolaños y Anaí. Fernando de la Mora, zona norte. Reserve sus lugares al 0983 50 50 61. Y recuerde, con su colaboración estará apoyando la evangelización a través de los medios de comunicación. Te esperamos en familia. Cena anual Fundación Ñandeyarañe. Fundación Ñandeyarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas.
Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandi Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Seguimos, queridos amigos, con Ñandi Yarañe. Estamos reflexionando sobre este capítulo tan interesante del compartir. Nosotros estamos hablando sobre estas prescripciones que son morales, por una parte, morales, porque este es el aspecto, ¿verdad? Una obligación moral, decimos. No es que bajo pistola, bajo amenaza, se te tiene que decir que vos tenés que dar tu diezmo o vos tenés que dar tu 100%, ¿verdad? De tu vida, en todos los aspectos, ¿eh? No hablo simplemente del aspecto económico, por favor, ténganmelo bien en cuenta. Porque algunos cuando hablamos del diezmo, insiste por una influencia más bien protestante, plata, 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 me grande diezmo, plata, 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 me grande diezmo. O por nada, porque ese es un aspecto, pero tu diezmo significa 10%, o mejor dicho, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, ya te está hablando, y también el capítulo 5, ¿verdad? Te está hablando de una oferta de toda tu vida. A 100% venían de Yara o Yerurende. 100% en el seguido que endere Yeheshakuana, Reheshana Pendera Pishao y Cotemeba, lleva entonces, eso es lo que vamos a leer ahora y vamos a reflexionar en estos versículos 9 y 10 que acabamos de leer. Dice que prohíben cegar la mies hasta la misma orilla del campo y espigar o recoger todos los restos que han quedado. Prohíbe eso. El Levítico prohíbe. Por tanto, no deben ser recolecciones olvidadas, sino dejadas voluntariamente. Y esa es la responsabilidad social. Ahora se habla mucho de eso, ¿verdad? Las empresas, la responsabilidad social. Yo no sé si todo lo ponemos en práctica, ¿verdad? Porque al mismo tiempo es una ganancia también, ¿verdad? O sea, la responsabilidad social. Viste que mira en la sociedad. De cierta manera, vos como empresa, vos como ciudadano, tu oferta, lo que estás haciendo es hacer circular el dinero, no acumular, no dejar. Todo lo que comienza a acumularse entonces hace que después, al no haber circulación de elementos adquisitivos, de elementos monetarios, etcétera, etcétera, hace que todo se muera.
Pero nosotros estábamos hablando también en el sentido, ¿verdad?, espiritual. Si también nosotros dejamos de actuar en nuestra comunidad, ¿viste? Estamos acumulando nuestra energía, nuestra vida, nuestras cualidades. Dayajay la misa jave, nañañe reuní, lañan de capilla, 4 pelagatos la hoja lañan de tu bobe. Y entonces, ¿qué pasa? Viste que hay recesión. Se resiente también la comunidad cristiana cuando nosotros no participamos. Es lo mismo que en la economía. No, hay una recesión ahí la gente. La gente ñonga tu pala y plata. La gente o acumulante porque ¿viste? No hay inversión. Bueno, o sea que aquí el sentido del diezmo incluso tiene una responsabilidad social. El sentido, así que como la Biblia lo estaba mirando, de las riquezas, incluso aquí sí que hablamos de una riqueza económica directamente, de una circulación económica, tiene una misión muy buena, un objetivo específico. Dice, ya moñana o pega tus anguaisha, entero de te andaremos y entonces entero de te añamos y entonces ya circula. Y como siempre nosotros hacemos eso, estamos poniendo, entonces hace que haya una seguridad del movimiento económico también. Viste que la Biblia, entonces, mira que estamos hace 3000 años antes de lo que hoy nosotros estamos haciendo y hablando de responsabilidad social. Yo calculaba, y no pensemos que solamente en la Biblia aparece esto. En otras culturas anteriores a la Biblia, esto ya se hablaba, de esto ya se decía, de esto ya se compartía. Es decir, en el ilumina y mi lleva. Después vienen otros elementos, ciertamente, que es toda la parte educativa también, porque no es simplemente recibir también dinero, ¿verdad? Yo te doy como una limosna y después venderé o sea, no tenés capacidad de inversión, no tenés capacidad, ¿verdad?, de hacer bien las cosas. Pero ese es otro problema que también tenemos que reflexionar, que también tenemos que entrar a mirar un poco cómo utilizar el dinero, cómo hacer para que eso funcione dentro de una economía social. Omía vale vea, omía economista, omía veces ayer ureta ahí, está se pete omía y lleva. Porque está con la imboriajúa, pero ¿y con la imboriajúa? Porque no tiene posibilidades de adquirir algo, sino que es simplemente porque falta educación. Entonces, la mejor economía, vamos a decir entre comillas, es la educación. La mejor economía es la educación. No es dar trabajo. Mucha gente dice, los partidos políticos, los que se están candidatando, cuando yo suba al gobierno, todo el mundo va a tener trabajo. Oye, pona, cota la trabajo. Pero a ver, con la plata de Ipurucuay, ella pues haremombo pauro reibe. ¿Viste que es educación entonces? La educación hace que después cada uno también sea creativo, tenga la capacidad de generar. El que no está educado normalmente quiere vivir colgado de alguien que le pueda siempre estar manteniendo. Y ahí, esa es la función muchas veces equivocada del Estado. El Estado que te hace vivir colgado ¿de qué cosa? Y del dinero que tendría que invertirse ¿para qué cosa? Para el bien social, para el bien de la comunidad, para crecer juntos. Lo que yo tendría que invertir, no sé, en rutas, tendría que invertir en calles, tendría que invertir en la educación de la gente. ¿En qué invierto? En sueldito de prebendas. Qué lástima, qué pena. Además, los faltañas de nave, ñane acá me vuelve los faltañas de educación. Ya ponen y minas allá pagaña Japón, por ejemplo, ¿qué pucha? ¿En qué invierte más? En educación. Y mira, después de todo ese sufrimiento de la guerra mundial, mira, está en primer lugar. Añande ya petado, bebé ya tiriri, lleva pemboya, nunca niña capo ay. Entonces, queridos amigos, fíjense que la palabra de Dios no te habla de tener el cuellito duro y de mirar al cielo y de decir, ay, Diosito mío, ya pues dame esto, solucioname, este es mi problema. Ya ahora solucionar también el problema, ya no hay problema. Cuando nosotros nos damos cuenta de esta responsabilidad social, cuando nosotros nos damos cuenta que lo más importante es una inversión en la educación, ¿verdad? Yo te puedo dejar millones de guaraníes como herencia, pero la neta, bueno, de Ipurucuaino, enseguida eres un dipá.
Y ustedes seguramente que conocen mucho más que yo, ¿verdad? Agentes que han trabajado mucho. Oye, de lo más, un vapoive, o ya y la plata, ta irabe, ta yirabe, ¿sabes? O un divaide. ¿Y por qué? Y porque no le dieron lo más precioso, la educación para saber manejar, para saber invertir. Siempre de farra en farra, entonces yo gasta pala y plata, o oye un día. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando más sobre Ñandillara Ñe. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor y Jesús. Limpia mis heridas con tu gracia. Quema con tu fuego y mi vida. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor y Jesús. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restaura
Renuévame, dejando todo atrás. Quiero volver a empezar. Restáurame. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñandeyarañe te invita a la cena anual, miércoles 18 de diciembre, 21 horas. Residencia de la familia Jiménez. Dirección: Saavedra 1765 entre Bolaños y Anaí. Fernando de la Mora, zona norte. Reserve sus lugares al 0983 50 50 61. Y recuerde, con su colaboración estará apoyando la evangelización a través de los medios de comunicación. Te esperamos en familia. Cena anual Fundación Ñandeyarañe. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas, y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta que la haya? Y al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: alegraos porque hallé mi oveja que se había perdido. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento.
Queridos amigos, estamos siguiendo con Ñande Yarañé. Estamos en el capítulo 19 del libro del Levítico, que nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad personal de un trabajo serio, pero al mismo tiempo de un trabajo, ¿verdad?, que mira siempre el para qué. ¿Para qué yo trabajo? Entonces, justamente porque estoy mirando el bien social, comenzando de mi familia. Si yo tengo mi esposa, mi esposo, entonces el bien, ese ya es un bien social, No pensemos que la sociedad es solamente lo que está fuera de nosotros, de nuestra familia. Todo lo que es el otro, el tú, desde el tú, el él, el nosotros, el vosotros, el ellos, entonces ese ya es el bien social, el que está fuera del yo. Pero el yo es muy importante porque ñande entonces ñaña capuana, ya yeje sapeana, ya yeje shakuana, upebe ñañe punuñamba apo. Apeñamba aporire, upebe ya yeje shakuamba, eisha basha yapota, ame emihangua, abei, peche comunidad, ayepa, peche iglesia, cajal, pe atiguasube, peche ikojabe, ayepa, amo puajangua, ñondibepa, yaguatamihangua, eisha, en el bien. Ese bien que el Señor nos regala. Esto es lo lindo, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Bueno, sigamos un poquitito más sobre esto que dice que uno tiene que dejar muchas de estas cosas para poder compartir con aquellos más pobres. Se trata de una prescripción negativa, de tipo humanitario, pero a favor de los pobres. ¿Por qué te dice de una prescripción negativa? Porque de cierta forma vos estás renuncias a algo que te pertenece. Porque pega con demás, lleva. Tengo la reño te cuende la revuelva, pues pega la ñan de yara o me lleva de cuendebe, ne hay perupide lleva. A pepeñan de yara o me ende, entonces hacen va. Pero sin embargo aquí te viene una prescripción negativa, te dice no recogerás todo. Dejarás algo ahí de tu cosecha para que el pobre pueda recibir algo. Es entonces de tipo humanitario a favor del pobre. Solo aquí en 23, 22 se le menciona en este sentido. Y el extranjero residente, que vuelve a repetirse de otra manera en la misma ley de la santidad. Vuelvo a repetir esto con respecto al extranjero también. Ama eres la extranjero hoy cotene. Apeago ura mojina, apeago cuando yequai, ando iguai, peando imagina la joga beallep. Aupea oñe puno anabe omba apoja ñande ñame ponana y chupecuera la posibilidad. Ahora en Paraguay nosotros tendríamos que pensar un poco, ¿verdad? Porque aquí yo pienso que los extranjeros están bastante bien y están mejor que nosotros, por lo menos que nuestros campesinos, que nuestros indígenas, omba apoibe. Pero se dan cuenta por qué. Y porque tienen una educación diferente al trabajo. Entonces, añade, entonces, ya coña saingó por el gobierno. Y los políticos luego le ofrecen, sí, ya metan de la ya invadita pebe, ya nos está pebe. Y así hacemos las cosas. A ver, me he la a ver, o vende yuma. O vende. La yuma. Jamás vende o vende la extranjero. ¿Se dan cuenta? Falta de educación. ¿Y por qué? Y porque ahora escuela y llevan y va para allá. O sea, no va a apoyar, no, niña capu. Ay, viste que tenemos que educarnos. Tenemos que hacer bien las cosas. Y hay posibilidad. O íngola ministerio fuera, o íngola ingeniero agrónomo, o íngola encargado de PEA que amó a Hembupan, o la guau. O me emite y sube fuera, va, esa voy a poder llevar un poco de educación. Pero ve. Siempre Jacob con los campesinos sin tierra, siempre Jacob, ¿verdad?, con las personas que están ahí en la pobreza. ¿Pero por qué eso? Porque no es pues darle nomás la tierra, no es pues darle nomás trabajo. Aquí hay que darle educación. Educación, pueblo mío, educación. Upea con la ñandeña y con temeba. Upea la ñandeyara y vagina ñandebeco. Lleva. Entonces, vamos a seguir un poco. Nótese que en estos versículos no se menciona, por ejemplo, a la viuda o no se menciona al huérfano, porque esta es otra situación. La viuda y el huérfano en Israel verdaderamente se las pasaban muy mal, porque era el hombre, ¿verdad?, el que salía a trabajar en el campo,
A pesar de que pues, tenemos también ejemplos, ¿verdad?, de que las mujeres salen sobre todo para cosechar, Pero en fin, estos son siempre la viuda y el huérfano, son prototipos en el Antiguo Testamento, juntamente con los pobres, de la persona menesterosa, de la persona que necesita, de esa persona que hoy cotiene bebé. Llegó a recorrer la familia cuera, a la bendición, a la joga pecuera, lleva en todos los lugares donde me ponen, en las capillas o en los, ¿cómo que se dice?, en las parroquias, cuasi parroquias, que imagina, a bebé a visitar y cuera. Y ahí me encuentro con muchas familias que desde afuera nosotros no nos damos cuenta o no sabemos. Pero el sacerdote que llega hasta el último rinconcito de la casa, cuando va a bendecir una casa, ahí se encuentra verdaderamente con la pobreza. Y como le estoy diciendo, la pobreza no es simplemente una cuestión económica. La pobreza es una cuestión de educación. Pero la gente no tiene la culpa al 100%. También vamos a decir que sí, porque nosotros le pusimos a cualquier pelagato como político al frente o Upalañan de plata, invierte para su mansión, para su piscina, para su campo, para su casa de retiro, de descanso. Oñemos millonarios y ven. Y sin embargo, nuestra gente, esa pobre gente que está ahí, está tirada. No tiene hospital, no tiene remedio y claro, no tiene educación. Es triste. Y yo les puedo decir, y eso yo lo digo porque yo visito, entro en las casas, toco el sufrimiento humano. A poco se lleva. Pero ¿por qué rezamos? Y rezamos verdaderamente para que Dios se apiade de nosotros en todo caso y tengamos la fuerza suficiente para comenzar a hablar, a decir, a ayudarnos y a tomar responsabilidad social. Lleva. Upea la ñico te upea la conversión ñandeña y cotemeo. Una vez nosotros pensamos que el pecado es cualquier otra cosa, ¿verdad? Pensamos en cosas así, no sé, superficiales. El verdadero pecado es eso. El verdadero pecado es postergar a las personas, postergar a tu comunidad, postergar a los niños en su educación, postergar a los jóvenes en la educación. Mira el pecado social tremendo que nosotros estamos cometiendo. Bueno, queridos amigos, vamos a volver enseguida con Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yarañe te invita a la cena anual, miércoles 18 de diciembre, 21 horas. Residencia de la familia Jiménez. Dirección: Saavedra 1765 entre Bolaños y Anaí. Fernando de la Mora, zona norte. Reserve sus lugares al 0983 50 50 61. Y recuerde, con su colaboración estará apoyando la evangelización a través de los medios de comunicación. Te esperamos en familia. Cena anual Fundación Ñande Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Escuela Parroquial Papa Francisco.
abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Dios les bendiga, les saluda Rafael Díaz, predicador católico. Nosotros los cristianos, ¿de quién somos testigos? Es una pregunta muy importante. ¿Somos testigos de Jehová o somos testigos de Cristo? La respuesta es muy sencilla. Ante todo hay que entender algo, que testigo es ver. El testigo es ver, es una realidad. El que es testigo es el que ve. La Escritura dice perfectamente bien que Dios es invisible. Como siempre lo he dicho, ¿no? Colosenses 1:15, Jesucristo es la imagen visible, o sea, se ve, del Dios invisible. Dios es invisible. El único que ha visto a Dios, ¿quién es? Lo dice la Escritura. Juan capítulo 6, versículo 46. Dice el texto sagrado: pues por supuesto que nadie ha visto al Padre. Solo aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. ¿Quién es aquel que ha venido de Dios? Jesucristo. Él es el único que ha visto al Padre. Por tanto, el único testigo. Entonces nosotros no somos testigos de Jehová. Nosotros somos testigos de Cristo Jesús. Porque Cristo es la imagen visible. Y Cristo lo prometió. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice la Escritura: pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Habla de una universalidad. La iglesia es universal y la iglesia de Jesucristo serán sus testigos. Testigos, lo dice Cristo Jesús. Nosotros somos testigos de Cristo. Y muchos quizás dirán, bueno, pero usted ve a Cristo Jesús. Claro que sí. Cuando el sacerdote consagra, cuando sucede el gran milagro de la transubstanciación, ahí está Cristo. Ya no es pan, es carne verdadera. Cuando se levanta el cáliz, ya no es vino, es sangre verdadera. Que yo no lo crea es muy problema mío. Pero ahí está presente Cristo. Quien lo ve es testigo. Lo estamos viendo. Creemos en la palabra. Por eso el apóstol San Pedro dice en Juan 6:67, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué le está diciendo en español? Es difícil creer lo que estás diciendo, casi imposible, porque muchos decían, duro es este lenguaje. Pero Pedro, ¿qué le da a entender a Jesús? Duro entenderlo, casi imposible, pero si tú lo dices lo creo, porque tú tienes palabras de vida eterna. Los sacramentos, el caminar con Dios es por fe. Nosotros somos testigos de Cristo, el que dio la vida por mí, el que resucitó al tercer día por mí, el que ha vencido a la muerte. El único auténtico testigo del Padre, Jesucristo, solo Él lo ha visto. Dios es invisible, pero Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y Cristo lo prometió, ustedes serán mis testigos hasta los extremos de la tierra. Entonces no te dejes engañar, no somos testigos de Jehová, somos testigos de Cristo. Comparte este video, síguenos en todas las redes sociales. Que Dios te bendiga. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando el capítulo 19 del libro de Levítico Peñaína, el tercer libro de nuestra Biblia. Y qué lindo que es esto, porque este libro, ¿se acuerdan? Que se escribe después de una experiencia terrible, ¿verdad? Cuando nosotros en el capítulo 32 del Éxodo habíamos estudiado que cambiamos la identidad de Dios. Es decir, somos egoístas y entonces adoramos a Baal, adoramos al buey Apis, adoramos a cualquier otra cosa menos a Dios. Adoramos al dinero, peajinalan de Baal, adoramos al fútbol, pealan de Baal, adoramos a los negocios sucios,
la droga, adoramos, no sé, plantar marihuana, así, muchas cosas. A mí me llamó la atención en algún país que estuve visitando, donde es el pan nuestro de cada día, como se dice, ¿verdad? Oiga, hasta están filmando y aquí viene esto. Y nadie puede contra ellos, nadie puede contra ellos. ¿Por qué? Porque tienen más plata que el mismo país, que el mismo gobierno, imagínense. Entonces tienen los famosos paramilitares y tienen otras cosas más. Qué fuerte que es, ¿verdad?, la corrupción y qué fuerte que es el pecado. Y contra eso tenemos que luchar, ¿verdad? Pero para eso se necesita educación. Pero muchas veces uno piensa y dice, ¿y por qué se llega a eso? Y en el fondo se llega a eso porque nos falta educación. Y como no tenemos educación y hay mucha corrupción y se roba y no se le da la posibilidad, viste que está el bien social. Está mañana del bien social, porque la Biblia siempre habla de una conversión personal para que nosotros podamos preocuparnos de nuestro entorno, de la sociedad. Para que tenga un trabajo digno, pero eso con una educación, de acuerdo, ¿verdad?, a todas sus posibilidades, pero le vamos ofreciendo todo lo mejor. No es simplemente pensar ya en darle la mejor universidad, mandarle a Harvard, por decir así. Ojalá que eso también nosotros tengamos en nuestras comunidades, pero por lo menos ñamoñe penuna. Entonces y así vamos a ir levantando. Y vamos a hacer el esfuerzo, pero todos tenemos que hacer el esfuerzo. Y de eso nos está hablando hoy aquí Levítico, capítulo 19, versículo 9 y 10. Sin embargo, dice, hay algunas opiniones de ciertos críticos que fechan la ley de la santidad hacia el siglo VIII antes de Cristo. La razón por la que no se les menciona es porque en esta época, cuando todavía no se ha extendido el latifundismo, aquí te habla, viste, del latifundismo justamente, que un siglo después desestabilizará a muchas familias, estaban debidamente protegidas y eran asignados al cuidado del pariente más próximo del difunto. Pero como ya se vio en la introducción de esta datación, es discutida, ¿verdad? Porque en el latifundismo, por lo menos en Israel, era muy difícil en el siglo VIII, muy difícil, porque ellos son todavía muy nómadas, todavía no entra la propiedad privada, todavía ellos no son sedentarios. Esto sí ya comenzamos a darnos cuenta posteriormente, cuando ellos vuelven del exilio, pero ahí ya estamos en el 500, 520, ¿verdad?, en que comienza a reflexionarse y a escribirse. Y ellos traen una experiencia diferente, ¿verdad?, después del exilio, en ese contacto que tienen con Babilonia. Y después después viene Persia, y Persia también, en su estructura y en su organización, con Ciro, Artajerjes, que vienen posteriormente, ya nos están hablando por esa influencia, ¿verdad?, de un imperio que comenzaba a organizarse y a dar la propiedad privada. Y esas propiedades, entonces, después de a poquito también la gente, ¿viste?, de que el mundo es mundo, o de que comienzan estas cosas, después uno que quiere más, y que quiere más, y que quiere más, entonces también ya comienza el latifundio. O sea que este problema no es un problema de ahora, este es un problema de nuestra humanidad. La Biblia, para eso la Biblia se escribe, para que pensemos y para que veamos el bien de todos, el bien de la comunidad. La comunidad que quiere decir la formación de cada uno de nosotros. Anda ahí con niño, el mundo no es solo tuyo. Nosotros estamos dentro de una comunidad y vivimos en una comunidad. Necesitamos de la comunidad. Pues yo también muchas veces escucho, ¿verdad?, lastimosamente, ¿verdad?, que hay personas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está en esa situación? Sí, pero este es una cuando va a poseer ahí, cuando ya no va a poseer, entonces hay que ir viendo, ¿verdad? Tengo que hacer el esfuerzo, para eso pues es la comunidad, ya yo pero eso ya es conversión, eso ya es misericordia,
Y la Biblia justamente eso es lo que te está ofreciendo, a que seamos misericordiosos, a que nos demos cuenta y que podamos hacer el bien para nuestra gente, para nuestro país, para ese que más necesita. Pero después para ponerle a un nivel, ya dije ya, que no es también para que vos siempre le estés dando. Porque algunos pues te cuestionan, no, se va a me sé llegar, siempre me va a llegar, siempre pues te voy a ver. Y sí, estoy de acuerdo. ¿Pero por qué? Porque solamente le estamos dando el pescado y nos estamos enseñando a pescar. Entonces, nuestros proyectos, por ejemplo, Ñande Yarañe es lo que tenemos, además de una educación. Yo no quiero quedarme simplemente en hablar aquí, Ñande Yarañe a través de los medios. Yo quisiera que ustedes, y sobre todo los que más pueden, y los que pueden ayudarnos, hagamos y comencemos ya. Tengamos una escuela para los pobres, tengamos la formación, pero me tienen que ayudar ustedes. Se vio muy allá, no está allá, se oye ahí de las empresas, de la responsabilidad social. Vamos a ponernos, vamos a organizar un grupo. Ella y la sea yapota. Entero que te haya yapona, joñón die ella yapona. Estamos empezando a cuave, alguna vez soñé cuave, ente, jae, inte, aprendo yapoi. ¿Viste? Todos esos son los pecados sociales. Tenemos que ponernos las pilas, sentarnos, organizar, mirar verdaderamente, concienciar a la gente y comenzar a trabajar. Vamos a poner nuestro granito de arena. Yo les aseguro que haremos muchísimo. Y bueno, así queridos amigos, estamos concluyendo por el día de hoy nuestra reflexión. Estamos con el libro de Levítico, capítulo 19, del 9 al 10. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por